Hay lugares en el mundo donde cumplir 12 años significa recibir una bicicleta, mientras que en otros significa recibir un fusil. Un niño que solo quería jugar, enamorarse y seguir yendo a la escuela, nació en un país donde la guerra tenía otros planes para él. Esta es la historia de Chava, y después de conocerla entenderás que la peor víctima de una guerra es la infancia. Los soldados no están jugando. El Salvador, década de los años 80. Cada mañana Chava despierta con el mismo sonido. No es el canto de los pájaros, son disparos. La guerra civil se ha convertido en parte de la rutina y un pueblo quedó atrapado entre la guerrilla y el ejército. Los niños aprenden a distinguir el sonido de las balas antes de aprender las tablas de multiplicar, pero aún así siguen siendo niños. Ellos juegan, corren y sueñan, porque la infancia tiene una extraña capacidad para abrirse camino incluso en medio del infierno. Antes que la guerra llame a su puerta, vamos a conocer a nuestro personaje principal. Chava tiene 11 años y le gustan las bromas y jugar con sus amigos. Además, está descubriendo lo que significa enamorarse por primera vez. En cualquier otro lugar del mundo sería un niño completamente normal, pero El Salvador de aquella época no permite que los niños sean niños durante mucho tiempo. Su padre se fue a los Estados Unidos años atrás en busca de una vida mejor. Les prometió volver y les dijo que enviaría dinero y muchas otras cosas. Pero las promesas en esos tiempos de guerra suelen perderse en el camino. Desde entonces su madre ha tenido que sacar adelante toda la familia, trabajando sin descanso como modista para alimentar a sus hijos. Ella hace vestidos con su única máquina de coser. Aunque Chava apenas tiene 11 años, ya tiene sobre sus hombros un peso que no le corresponde. Sabe que su madre está cansada y que en la casa hace falta dinero y de alguna manera debe ayudar. Por eso hace mandados y trata de comportarse como un adulto antes de tiempo. Incluso convence a un sujeto que conduce un autobús para que lo deje trabajar con él, porque en su mundo no hay espacio para estar despreocupado. Chava tiene un grupo de amigos y entre ellos un joven con discapacidad cognitiva al que llaman Ancha. Un personaje muy particular que también vive en su propio mundo y es ajeno completamente al conflicto. Es alguien que por su condición también parece un niño inocente en medio de la guerra. La misma que le ha enseñado a Chava algo demasiado pronto, que algunas infancias duran menos que otras. Pues hay niños que crecen demasiado rápido. Y no porque quieran, sino porque la vida no les dio otra opción. Y Chava ni siquiera imagina que está a punto de crecer todavía más. Pues en su pueblo existe una edad que todos los niños temen alcanzar: los 12 años. Pues al cumplir esa edad significa dejar de ser un niño y convertirse en un posible soldado. El ejército recorre las calles buscando nuevos reclutas. Y los guerrilleros hacen exactamente lo mismo. Para ambos bandos los niños representan lo mismo: manos que pueden sostener un fusil. Por eso en cada cumpleaños las mamás dejan de preguntar qué regalo quieren sus hijos y empiezan a preguntarse cuánto tiempo más podrán protegerlos. Chava conoce las historias y ha visto a otros niños desaparecer de un día para otro. Ya ha visto pupitres vacíos en la escuela y ha visto madres llorando en silencio. Y aunque intenta seguir jugando y riendo con sus amigos, hay una idea que no deja de perseguirlo, pues cada día que pasa está más cerca de cumplir los 12 años. Por primera vez en su vida tiene miedo de crecer. Hay algo profundamente injusto en esta historia, y es que la mayoría de nosotros nos enseñaron a esperar los cumpleaños con alegría, pero a Chava le enseñaron a temer. Un día finalmente ese conflicto se lleva a uno de los niños del pueblo. Ya tiene la edad suficiente para enlistarse en el ejército, y esto se lo llevan. Y todo es así de sencillo. Simplemente un día estuvo jugando con sus amigos, y al siguiente ya tiene un uniforme y un fusil entre las manos. Para Chava es un golpe difícil de entender, porque por primera vez descubre que el miedo del que todos hablaban es real. Y los 12 años no son una amenaza, son una sentencia. De repente, la guerra ahora tiene el rostro de su propio amigo. Y la pregunta ya no es si algún día vendrán por él, la pregunta es cuándo. Pues incluso empiezan a reclutar niños de menos de 12 años, ya que los muertos han aumentado. Pero el ejército no es el único que está reclutando jóvenes. A pesar de los disparos, las sirenas y el miedo constante, la vida sigue encontrando la manera de abrirse paso. Y para Chava, uno de esos pequeños milagros tiene nombre: Cristina, una de sus compañeras de escuela. La niña que logra hacerle olvidar, aunque sea por unos minutos, que vive en medio de una guerra. Como cualquier niño de su edad, Chava se pone nervioso cuando ella está cerca. La mira en silencio y busca cualquier excusa para hablarle. Él quiere impresionarla, porque incluso en los lugares más oscuros, el primer amor siempre encuentra la manera de aparecer. Nos vemos en la tiendita de Doña Celia a las 4. Bueno. La escuela se convierte entonces en algo más que un salón de clases. Es un refugio,
Un pequeño rincón donde los niños todavía pueden reír, hacer bromas y comportarse como si el mundo fuera normal. Por unas horas dejan de pensar en los soldados, en las explosiones y en los amigos que ya no volvieron. Hay algo muy bonito en esas escenas, porque nos recuerda que la infancia posee una fuerza extraordinaria, incluso rodeados por la guerra. Los niños siguen encontrando razones para sonreír y para jugar, como si una parte de ellos se negara a aceptar que el mundo puede ser tan cruel. Tal vez por eso la infancia es tan valiente, porque sigue apostándole a la alegría, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Ningún niño de mi escuela quiere ir a pelear. No les gusta la guerra porque prefieren jugar. Y en medio de tanta violencia hay una figura que intenta mantener unido al pueblo. Es el padre, que para muchos habitantes la iglesia es el único lugar donde todavía se puede hablar de esperanza. El único lugar donde las personas pueden llorar a sus muertos, pedir ayuda y recordar que todavía son una comunidad. El sacerdote intenta proteger a los más vulnerables y escucha a las madres. Acompaña a quienes han perdido a un ser querido y se atreve a decir algo que pocos se animan a pronunciar en voz alta: que la guerra está destruyendo a la gente. Esa canción está prohibida, padre. Nada está prohibido para Dios. Pero en un país dividido, incluso la compasión puede convertirse en un acto sospechoso, y poco a poco el ejército comienza a mirar al pueblo con desconfianza. Cualquier reunión parece una conspiración y cualquier reclamo un acto de rebeldía. Si hay alguna persona que ayuda a los demás, puede ser señalada como enemiga. La tensión crece y los soldados irrumpen en las calles interrogando a todos los habitantes. Los humillan y los tratan como si fueran culpables de algo. Chava empieza a comprender una verdad que ningún niño debería aprender tan pronto: que en la guerra muchas veces no hace falta haber hecho algo malo para tener miedo. Basta con estar en el lugar equivocado. En la escuela, en medio de risas y juegos, Chava encuentra cualquier excusa para mirar a Cristina. Y entonces se escuchan disparos. Los profesores dejan de enseñar y todo ocurre en segundos. Hay gritos, miedo y desesperación. La maestra les ordena tirarse al suelo y algunos lloran, mientras que otros se quedan inmóviles sin entender lo que está pasando. Las balas atraviesan las paredes y los disparos parecen venir de todas partes. Todos corren a esconderse debajo de los pupitres y contra las paredes, en cualquier rincón que pueda ofrecer un poco de protección. Y es cuando nos damos cuenta que no es la primera vez que ocurre, pues saben exactamente qué hacer. Y eso es precisamente lo más doloroso de la escena, porque hay algo muy injusto en una guerra que obliga a los niños a aprender a dónde esconderse antes de aprender quiénes quieren ser. Cuando el ataque termina, el silencio es casi tan aterrador como los disparos y los niños vuelven a levantarse. Pero todo es terrible, pues por unos minutos la guerra entró al salón de clases. La guerrilla también empieza a llevarse a personas que Chava conoce. Primero fue su amigo Rata, un joven del barrio que ahora parece convencido de luchar. Y después su tío Beto, que regresa por unos días y aunque no parezca, está del lado izquierdo. Su tío Beto es uno de los pocos adultos que le ha dado cariño y estabilidad a la familia. De un momento a otro la guerra vuelve a cambiar el mundo de Chava, pues las personas que ama empiezan a desaparecer, como su pequeña amiga vecina, quien es alcanzada por las balas en uno de los combates. Beto solo se queda unos días y el resultado siempre es el mismo. La gente se va y muchas veces nunca vuelve. Ya no lo voy a ver, tío. La próxima vez te llevo conmigo. La situación en el pueblo se vuelve cada vez más peligrosa y las redadas del ejército son más frecuentes. Los disparos se escuchan cada vez más cerca y entonces la madre de Chava toma una decisión: irse por un tiempo a la casa de su madre. No es un lugar seguro, pero al menos parece un poco menos peligroso. Y por primera vez en mucho tiempo, los niños vuelven a hacer algo que casi habían olvidado: jugar, correr y reír. Incluso Ancha se une a ellos y por unas horas parece que la guerra se ha quedado lejos. Pero esta siempre encuentra la manera de alcanzarlos y un día se encuentran con un viejo amigo, el niño que meses atrás fue reclutado por el ejército. Al principio Chava se alegra de verlo, pero enseguida entiende que algo ha cambiado. Su voz es distinta, pues habla como un soldado, piensa como uno de ellos, y cuando le cuentan que se están escondiendo para no ser reclutados, los llama cobardes. Incluso les apunta con su fusil. Por un instante Chava deja de ver a su amigo y solo ve la guerra, porque la guerra no solo se lleva a las personas, a veces las devuelve convertidas en alguien más. Porque una guerra termina de ganar cuando consigue que un niño deje de verse a sí mismo como tal. El miedo sigue creciendo y cada día es más difícil esconderse. Cada vez parece más inevitable que el ejército termine encontrándonos. Y entonces Chava y los demás toman una decisión desesperada. Si tarde o temprano van a terminar en la guerra, tal vez es mejor elegir de qué lado estar. Uno de sus amigos ya se ha unido a la guerrilla, así que deciden ir a buscarlo. Los niños dejan de hablar de juegos, travesuras y amores. Ahora hablan de armas, de combatir y de sobrevivir. La guerra ya les robó incluso la posibilidad de imaginar un futuro diferente.
Mientras tanto, la abuela dice que viene el ejército a quemar todo a su paso, así que deben huir con lo poco que tienen. Pero no encuentran a Chava y su madre está desesperada. No pueden hacer más que huir con los otros. Los niños llegan al campamento guerrillero y se reúnen con su amigo, pero de pronto hay un ataque del ejército y el infierno se desata. Los niños corren sin saber hacia dónde y todo se convierte en caos. Chava y los demás son capturados y la pesadilla que habían intentado evitar durante tanto tiempo por fin los alcanzó. Ahora ya no importa cuánto hayan corrido, ni cuánto se hayan escondido. La guerra finalmente vino por ellos. Los llevan con las manos en la cabeza como a unos prisioneros de guerra, y ahí es cuando Chava se da cuenta que Ancha fue ejecutada. Es como ver que la inocencia, en todo su sentido, ha muerto definitivamente. Para estos niños ahora es una sentencia de muerte, y los soldados los reúnen y los obligan a arrodillarse. Uno por uno comienzan a ser ejecutados, y el miedo se apodera de todo. Ya no hay a dónde correr, ni a dónde esconderse. La guerra redujo la vida de estos niños a unos pocos segundos. Y cuando parece que ha llegado el turno de Chava, se escuchan disparos. La guerrilla ha regresado y entre el caos y la confusión vemos que el tío Beto y un grupo de combatientes lanzan un contraataque. Los soldados se dispersan y la batalla vuelve a estallar. Chava hace lo único que un niño de su edad puede hacer en medio de la guerra: correr por su vida sin mirar atrás. En medio de la huida encuentra un fusil, lo toma y por un instante parece dispuesto a disparar. Pero al levantar la mirada ve a un rostro conocido. Es su amigo, el niño que había sido reclutado por el ejército. En ese instante Chava comprende algo. Al otro lado del fusil no hay un enemigo, hay otro niño al que la guerra también le robó su infancia. Entonces baja el arma y sigue corriendo. Tal vez esa sea la última victoria de Chava, negarse a convertirse en aquello que la guerra esperaba de él. Finalmente llega a la casa de su abuela, o al menos a lo que queda de ella. Todo fue destruido y quemado. El lugar que representaba un refugio ya no existe. Por primera vez en toda la película, Chava está completamente solo. Ya no hay amigos, ni familia, ni hogar. Solo queda el silencio y las cenizas de la vida que conoció. Entonces escucha una voz. Es su madre que volvió para buscarlo y por un instante la guerra desaparece. Ahora no hay soldados ni disparos, solo una madre que ha encontrado a su hijo y un niño que contra todo pronóstico ha logrado sobrevivir. Pero ahora sobrevivir ya no es suficiente, pues la madre de Chava entiende una verdad dolorosa. Si él se queda en El Salvador, la guerra terminará encontrándolo de nuevo. Entonces toma la decisión más difícil de su vida: enviarlo a Estados Unidos, lejos de su hogar, de sus amigos y de todo lo que conoce. Así Chava se despide de su infancia, de su país y de las personas que ama. No porque quiera irse, sino porque quedarse podría costarle la vida. La película termina con él emprendiendo un nuevo camino, uno que ningún niño debería verse obligado a recorrer: el del exilio. Cuando pensamos en la guerra, solemos imaginar soldados, batallas y cifras, pero muy pocas veces pensamos en los niños, en los que tuvieron que crecer demasiado rápido, en los que aprendieron a esconderse antes que a soñar, en los que tuvieron que despedirse de su hogar para poder seguir viviendo. Chava sobrevivió y años después regresaría a El Salvador para ayudar a su familia. Pero hay algo que nunca recuperó: la infancia que la guerra le quitó. Y quizá esa sea la verdadera tragedia de Voces Inocentes. No que algunos niños murieran, sino que todos dejaron de ser niños mucho antes de tiempo. Porque ninguna guerra termina cuando se dispara la última bala. Termina cuando una generación vuelve a aprender cómo vivir, después de haber aprendido demasiado pronto cómo sobrevivir. Hay niños que recuerdan su infancia por los juegos que vivieron y la felicidad que experimentaron. Otros, como Chava, la recuerdan por la guerra de la que lograron escapar. Suscríbete y déjame tus comentarios. Soy Esteban Romansky y los espero aquí en un próximo video. No te preocupes por nosotros.